de esta forma de relacionarnos. El hablar con nuestro Dios es una forma de relacionarnos, y decimos que la alabanza es el vehículo justamente para fortalecer esa relación. Y lo primero que nos enseña el Señor al orar es, primero, reconocer esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña, o perdón, digámoslo mejor, nos ubica a nosotros y también a Dios en una posición. Tú estás en el cielo. O sea, tú no eres cualquiera, tú estás en una posición única, exclusiva y tan particular que no puede ser tratado de cualquier manera. Y luego dice: santificado sea tu nombre. El nombre no es algo en lo que deberíamos encontrar un tropiezo o en lo que deberíamos enredarnos para decir, ¿cuál nombre? Si la Biblia dice que hay que santificar su nombre, ¿cuál nombre? Y muchos hacen unas discusiones teológicas al respecto que no vienen al caso y que tienen cierta reputación de sabiduría, pero realmente no tiene sentido espiritual. De hecho, bíblicamente hablando, nadie conoce el nombre real de Dios. Apocalipsis 19:11. Su nombre no lo conoce sino solamente Él. El nombre que nos ha sido revelado a nosotros, el de Jesús, como personaje histórico, como hombre aquí en la tierra, es un nombre que de hecho Él ya no porta. Apocalipsis 19:11 lo dice. El nombre aquí representa su propia persona. Recuerde que en la historia bíblica los nombres tienen significado, y el significado es lo que es la persona. En otras palabras, el nombre de alguien describe a ese alguien. Como Abraham, por ejemplo, significa padre de multitud de pueblos, y ese fue el nombre que Dios le dio a él para hablar de una promesa que estaba sobre su vida, una promesa que lo representaba. Padre de multitud de pueblos. Él era eso, por eso así se llamaba. Hemos siempre hablado de Mefiboset, significa hijo de vergüenza. De hecho lo era. Cuando Dios se ve cuestionado o se ve preguntado por su nombre, cuando Manoah le habla a Dios y le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Cuál era el problema, Señor? Le podías decir, soy fulano de tal, mucho gusto, y se acabó el problema. Y no sucedió así porque no es tan sencillo. Porque la cultura hebrea no es algo así. Nosotros tenemos que entender que el nombre es decir en una palabra o en unas palabras lo que es una persona. Y cuando Dios se manifestó a Moisés y Moisés le preguntó, bueno, tú me has dado una palabra, cuando vaya al pueblo le puedo decir que ¿quién me dio esta palabra? ¿Cuál es tu nombre? En pocas palabras. Y Dios le dijo, yo soy el que soy, te dijo esto. Si te preguntan, dígale, yo soy el que soy, me dijo esto. Y algunos se han pegado de eso pensando que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Y de ahí sacan algunas palabras, el tetragramatón, algunos le añadieron unas vocales de la palabra Adonai y le formaron un nombre allí porque a ellos les pareció bonito a los seres humanos, a los hombres, tomar las consonantes del tetragramatón, YHWH, y unirle unas palabras hebreas, las vocales de Adonai. Y las dos juntas se ve bonito, y pues las dos, qué gran revelación, pues tienen que formar el nombre de Dios. Y resultó Jehová o Yahweh. ¡Wow! ¡Qué invención! ¿De dónde sacan eso? Los hebreos, los judíos, ellos sí que tienen revelación. Los seres humanos se han tomado el atrevimiento de ponerle un nombre a Dios que Dios nunca ha dicho que es su nombre. De hecho, Dios dijo, yo soy el que soy, para decirle en pocas palabras. Mire, no hay ninguna palabra, ni muchas palabras que puedan contener todo lo que yo soy. Yo soy el que soy y punto. Cuando su palabra dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. Es decir, el que todo lo contiene, pero nadie puede contenerlo todo, al todo. Es imposible describir a Dios en una sola palabra.
Nosotros vamos a conocer el nombre del Señor Jesús solamente en la eternidad, su propio nombre, y aún nuestro nombre nuevo. Dice la Biblia que tendremos un nombre nuevo. Prepárese para el nuevo registro civil del cielo, porque ese nombre va a describir quién es usted, o mejor, quién se habrá convertido usted. ¿En quién se habrá convertido usted? Dependiendo de la vida que usted haya tenido aquí en la tierra, usted tomará una nueva personalidad y usted será justo aquel que se convirtió y tendrá el nombre justo que describa aquel ser que usted se convirtió. Porque hay cosas mejores pertenecientes a la salvación. No se trata, hay gente que simplemente piensa que se trató de llegar al cielo y ¡wow! Llegué. Como dirían algunos alumnos, estudiantes por allí. Pasé raspado. Lo importante es que llegué. Lo importante no es solamente llegar, sino llegar a ocupar las mejores posiciones en el reino de los cielos. Es otro tema. Sin embargo, Dios quiere que nosotros entendamos que el nombre de Dios, que habla de todas sus virtudes, debe ser santificado. ¿Y qué significa santificar el nombre de Dios? Literalmente significa reconocer los atributos que le corresponden a Dios y ponerlos en su debido lugar. Dios es santo, Dios es excelso, Dios es único, Dios es omnipotente. Reconocer esos atributos y ponerlos en su lugar, darle a Dios la posición que le corresponde, en pocas palabras, es santificar su nombre. Eso es alabarlo. Pero no solamente se hace con palabras. La gente cuando escucha la expresión alabanza suele relacionarlo con canciones. Pongamos unas alabanzas e introduce un CD en algún reproductor. Quiero escuchar algunas alabanzas, sintoniza una emisora. En esta memoria, en esta flash, tengo unas alabanzas. Póngame el playlist con el nombre tal. Suéname la alabanza que está con el número tal. Siempre relacionamos alabanza con canciones, pero no necesariamente es así. La alabanza se puede expresar a través de canciones, como lo vamos a ver, todo obviamente con mucho fundamento bíblico, pero la alabanza es más que cantar, muchísimo más. Y la idea es que nosotros a través de este estudio aprendamos a alabar a Dios y a ser verdaderos adoradores. Escúcheme muy bien. Vamos a aprender no solamente a cantar con el entendimiento, con la inteligencia y con la verdad, que son tres aspectos que dice la palabra con los cuales hay que cantar, sino que también a ser verdaderos adoradores. Por eso decía que no se trata solamente de conocer a Dios, sino reconocerlo. Reconocerlo no es conocerlo y luego distinguirlo y decir, ah, sí, ese es Dios. Reconocerlo significa que yo tengo presente su naturaleza, yo conozco sus atributos y lo reverencio por ello, lo enaltezco por ello. Por eso la alabanza, vamos a ver también que es un estilo de vida, que se trata de que nosotros podamos santificar su nombre no solo con palabras. Dios no es un ser megalómano simplemente por allá, como un poquito exacerbado de su ego, que necesita que seres humanos le estén diciendo muchas cosas bonitas de Él. Dios, tú eres santo, grande, poderoso. No, es más que eso. Es más que eso. Se trata de un reconocimiento genuino. Cuando alguien realmente le está diciendo, Señor, no hay nadie como tú. No es porque le está subiendo el ego a Dios y que Dios tenga esa necesidad de que un ser humano finito tenga que decirle cosas halagüeñas. Tenemos que entenderlo. No se trata de palabras. Santificar su nombre significa, como le dije en un principio, poner a Dios en la posición que le corresponde a Él. Y no sublimarlo por allá, decirle altísimo, lejano, distante, bendito, por allá, santísimo. Ponerlo en la posición que le corresponde significa que tú, en tu cotidianidad, veas obrar a Dios y lo reconozcas.
y lo reconozcas. ¿Quién es Dios en tu vida? Quiero decirte que muchos, para santificar el nombre de Dios, que es sanador, solamente lo van a poder hacer a través de una enfermedad bien grave. Uno da por sentado, escúcheme, uno da por sentado la salud. Nos gusta hacer agendas, nos gusta programarnos, nos gusta establecer metas y eso está bien. Partimos desde la fe, evidentemente, para hacerlo, creyendo que todo va a estar bien y que todo va a funcionar adecuadamente, como debería. Pero de repente surge algo que no teníamos agendado. Teníamos un viaje planeado y días antes nos enfermamos de gravedad o sufrimos un accidente que obviamente no esperábamos. Y empezamos a reconocer la necesidad inmensa de que Dios nos ayude, de que Dios nos sane. Y muchos, lastimosamente, vienen a reconocer esa virtud divina de que Él es sanador cuando padecemos la necesidad de sanidad. ¿Cuántos saben lo que les estoy hablando? Damos por sentada la vida, damos por sentada la salud. Y muchos, cuando hemos estado al borde del quebranto, de la enfermedad más terrible, o aún cuando nuestros hijos están pasando un momento bien difícil, ahí es donde sentimos lo frágil que es la vida, como dice la Biblia, como una cadena de plata que se rompe, o un cuenco de barro, de tiesto que se quiebra. Eso es algo de porcelana, la vida. Y cuando sentimos como que la vida de ellos casi que se les está yendo, cuando vemos que nuestros hijos están al borde de una enfermedad grave o una situación difícil, ahí decimos: Dios mío, ayúdame, Señor, por favor, ten misericordia. Y vemos que Dios empieza a obrar y que Dios empieza a sanar, que la fiebre empieza a desaparecer, que la situación particular que estaba en el cuerpo ya no empieza a estar, y nosotros le decimos: Padre, gracias, gracias Dios, gracias. Y cierto que ahí valoramos la vida, ahí valoramos la salud. Muchos, para santificar ese nombre o para poner a Dios en el lugar que le corresponde de sanador, tenemos que pasar por los episodios más frágiles de nuestra propia existencia. Santificado sea tu nombre, reconocido y colocado en el lugar que debe ser. La idolatría es poner a seres humanos o de hecho inanimados en el lugar que solamente le corresponde a Dios. A veces somos idólatras con los hijos, con las parejas o con las cosas, aún con nosotros mismos. Eso quiere decir que le damos a eso la posición que solamente le corresponde a Dios. Y obviamente eso no es santificar el nombre de Dios. En Hebreos capítulo 5, para hablar de otra posición en la que rebajamos a Dios de su naturaleza, que no santificamos su nombre, que no le reconocemos, lo humanizamos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y escuche esto: y fue oído a causa de su temor reverente. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Alguien sacó una cartilla o algo así, como una especie de devocional, llamada "El man está vivo". Es un sacerdote, bueno, a la fecha ex sacerdote católico, que interpreto yo con la mejor intención seguramente de hacer Jesús un poco más cercano a la gente, que la gente no lo viera como alguien distante. Le pareció bonito llamarle a aquel ser divino el man, como alguien más cercano, como alguien que está muy, muy cerca de nosotros, al punto de convertirse en un pana nuestro.
Pana, para que se entienda, en Colombia significa alguien muy, muy amigo, muy cercano y de muchísima confianza. Cuando el Señor es llevado a esta posición, literalmente se está desnaturalizando la posición que le corresponde a Dios.